Hola gente, ¿qué tal? En el video de hoy voy a resolver el problema de esta esfera. Tenemos una esfera de masa m de 6 kilogramos y radio 8 centímetros que puede rotar alrededor de un eje vertical sin rozamiento. Una cuerda sin masa está enrollada alrededor del plano ecuatorial de la esfera, pasa por una polea de masa despreciable y está atada al final a un bloque de masa m 0,6 kilogramos. No hay fricción en el eje de la polea. Calcular la tensión de la cuerda. Si hacemos un diagrama, acá tenemos la esfera, acá tangencialmente se está aplicando la tensión de la cuerda. Segundo, en el bloque de masa m tenemos la tensión que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. Para escribimos las ecuaciones. La segunda ley de Newton me dice que peso menos tensión igual a masa por aceleración en el bloque chico, en el bloque de masa m. Si escribí vista desde arriba la esfera que tenemos, quieta la esfera, la tensión está aplicando tangencialmente en un punto y tenemos que tiene un cierto radio. Entonces el momento de fuerza de la tensión o torque aplicado es igual a la tensión por el radio. Y por otro lado de la dinámica de un sólido rígido, sabemos también que el momento es igual, momento de fuerza es igual aplicado es igual al momento de inercia por la aceleración angular. La aceleración angular va a ser la aceleración tangencial dividida en el radio. O sea que tenemos que estas dos cosas son iguales. Tensión por radio igual a momento de inercia por aceleración angular. Todo esto igual a todo esto. De acá despejamos la aceleración, esto pasa multiplicando. Tensión radio al cuadrado sobre momento de inercia es igual a la aceleración. Radio pasa multiplicando, momento de inercia pasa dividiendo. Esto lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Queda que peso menos tensión igual a masa por aceleración. ¿Por qué hacemos esto? Porque la aceleración tangencial de la esfera va a ser igual a la aceleración lineal del bloque de masa m. Tensión radio al cuadrado sobre momento de inercia. Que sabemos que el momento de inercia de la esfera es 2/3 de la masa por radio al cuadrado. Podemos reemplazar, bueno, lo podemos reemplazar en otra ecuación.
quedar 2/3 masa de la esfera, radio al cuadrado. Simplificamos radio al cuadrado con radio al cuadrado, entonces nos queda, corremos esto, entonces nos queda lo siguiente. Al dividir esto nos queda invertido: peso menos tensión, 3/2 de M sobre M por la tensión. Podemos borrar todo esto, o sea que al momento tenemos esta ecuación: peso menos tensión igual a 3/2 de M sobre M por la tensión. Esta ecuación la podemos pasar para acá, podemos borrar todo esto. Nos queda peso, pasa sumando, va a ser todo esto, más tensión. Bueno, podemos ir reemplazando la masa. Este es el peso de la masa más chica, 0,6 kilogramos por 9,8, medio por 0,6 sobre 6 por la tensión más tensión. Calculando esos dos lados, 0,6 por 9,8, 5,88. Obviamente, como esto es un peso en newton, no lo vamos a poner por simplicidad. Todo este término de acá es 0,15 por tensión más tensión. 0,15 por tensión más tensión va a ser 1,15 por la tensión. Esto de acá queda igual. Esta suma es 1,15 por la tensión. Y acá despejamos la tensión. Queda que tensión igual 5,88 sobre 1,15. 5,11 newton. No, la tensión vale 5,11 newton. Y teniendo la tensión ya podemos calcular la aceleración. Podemos usar esta ecuación, esto lo podemos borrar. Podemos usar esta ecuación. Aceleración igual a eso. Tensión, que es 5,11 por radio al cuadrado. Momento de inercia era 2/3 de la masa de la esfera por radio al cuadrado
Simplificamos radio al cuadrado con radio al cuadrado y todo eso nos da un total de 1,27 metros por segundo al cuadrado. Un total de 1,27 metros sobre segundo al cuadrado. Teniendo la aceleración podemos calcular la velocidad angular. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad angular? Como tenemos lo que ha descendido, de cinemática sabemos que b final al cuadrado, b inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración y por lo que ha descendido que le llamamos h. La b inicial es 0, a esta b le podemos llamar b nada más, más 2 por 1,27 y por la altura por la variación en la altura o lo que ha descendido 0,8 metros. .03 finalmente b raíz cuadrada de 2,03. .42. Entonces la velocidad lineal 1,42 metros por segundo. ¿Por qué hemos calculado esta velocidad? Porque esta es la velocidad que alcanza partiendo desde el reposo, que me faltó agregar, pero el bloque parte desde el reposo, y al descender 80 centímetros esta es la velocidad que alcanza, pero es la misma velocidad de la cuerda, y a su vez va a ser la velocidad tangencial en este punto de la esfera. Es la velocidad tangencial en ese punto de la esfera, y sabemos que la velocidad angular es radio por la velocidad tangencial. Por tanto, velocidad angular 1,42 metros por segundo por el radio 0,08 metros. Perdón, no era así la forma. Es velocidad angular, velocidad tangencial sobre el radio. Ahora sí. Entonces 1,42 metros por segundo sobre 0,08 metros. .75 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular en ese instante de la esfera. Bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en el próximo video.